Ahora vamos a ver tarea en psicología social y en el psicoanálisis. Bueno, sabemos que el psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de investigación que fue creada por un neurólogo llamado Freud. Bueno, para la psicología social la tarea es el eje central, ¿sí? En los orígenes de la tarea concreta, en los grupos pequeños, en especial en los grupos operativos, donde están centrados en un aprendizaje y se vincula con esa tarea terapéutica. Es decir, esa práctica psicoanalítica. Cuando hablamos de esa práctica psicoanalítica, tiene que ver con comunicar esos contenidos. Y la tarea terapéutica que se produce en los grupos operativos es cómo nos provoca esa teoría, ¿sí? La trabajamos, ¿sí? El ecro personal, que lo vamos trabajando en el grupo. Aprendo, me modifico, así puedo yo modificar a otros, puedo generar cambios. La tarea terapéutica tiene como objeto hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Decir lo del mundo interno. Lo que pienso, lo trabajo, lo elaboro, ¿sí? La conciencia es donde tenemos que las percepciones, los pensamientos. Ser consciente supone desplegar la capacidad de ver y reconocer, ¿sí? Hacer consciente lo reprimido, ¿sí? Siempre en la conciencia, lo consciente tiene que ver con eso que nosotros trabajamos, lo inconsciente. Bien, y lo inconsciente está toda la actividad mental, todos los contenidos psíquicos, ¿sí? ¿Por qué yo les explico esto? Para que vayan entendiendo qué es el inconsciente y qué hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así más adelante nosotros vamos a ir viendo más profundo. Pero bueno, ahora para empezar que vayan entendiendo esto y hacia dónde apuntaba Freud y por qué tiene relación a lo que es el grupo, la tarea en grupo operativo. Bien, para Jung hacer consciente de los contenidos que resultan penosos, inferiores, reprobables, que forman parte de nuestra sombra. Para Carl Rogers, los contenidos que reprimimos por haber resultado indeseables, malos, traumáticos, que atravesamos en algún momento de nuestra vida, así como los sentimientos, los pensamientos negativos que no nos atrevemos a admitir, ¿sí? De nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto sería todo el inconsciente que ellos piensan y analizaban, ¿sí? El inconsciente son los miedos, los deseos sexuales, las experiencias vergonzosas, las exigencias inmorales. Bien, en efecto, Freud proponía un análisis del método terapéutico, ¿sí? De ese contenido, que estaba destinado a ensanchar el campo de la conciencia del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Ensanchar el campo de la conciencia del sujeto. Quiere decir la percepción y ampliar su organización de manera que pueda, ¿sí? Desde Freud en adelante estuvieron dirigidos a indagar, ¿sí? A poder crear una alianza entre el terapeuta y el aparato psíquico del paciente, ¿sí? El yo, lo consciente que podría lograr esa ampliación buscada, ¿sí? De que bueno, el paciente pueda elaborar y que tenga esa mirada más amplia, ¿sí? Bien, supuestamente la ampliación del campo de la conciencia dotaría al paciente de una mayor cantidad y calidad de elementos para configurar la raíz neurótica de su conducta, con vistas al logro de las metas y la posibilidad de trabajar y amar. Bueno, acá él ya se estaba metiendo en lo que era la neurosis, porque él estudió la neurosis, estudió la histeria, ¿sí? Como que él iba hablando un poco lo que tenía que ver esto. Cuando nos referimos a la neurosis neurótica, raíz neurótica, bueno, la histeria es un tipo de neurosis, ¿sí? La neurosis se caracteriza por una inestabilidad emocional, ¿sí? Obsesión, que afecta la interpretación correcta de la realidad, ¿sí? Que se producen síntomas de angustia, ¿sí? Y la histeria es una enfermedad nerviosa, ¿sí? Que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos con alteraciones emocionales exageradas, donde puede estar la persona muestra actitudes afectivas o llorando o gritando, ¿sí? Es fundamental que, bueno, vayamos viéndolo nosotros. Bien, en la actualidad la materia psicoanalítica de esto de trabajar y comunicar, ¿sí? No aprende, no apunta a la alianza, sino a encontrar nuevos sentidos a la palabra que se está trabajando, esa palabra pronunciada, esa palabra dicha, y por esa vía reunificar la propia historia. ¿Esto qué quiere decir? Buscar un significado, buscar un nuevo significado. Bien, él dice que
lograr una consolidación razonable de la materia del amor y el trabajo no es un objetivo sencillo. ¿Por qué? Porque él dice que la neurosis consume la gran parte de la energía del sujeto, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Que uno no tiene tiempo de amar y trabajar porque está demasiado ocupado, reprimiendo siempre, ¿sí? Eso es lo que él habla, de lo que sería lo que puede llegar a afectar lo que es la neurosis. Bien, Freud se encuentra desde muy temprano con un hecho que impide y retarda la puesta en punto de la tarea terapéutica, ¿sí? La resistencia. En el grupo operativo, donde está centrada una tarea, siempre va a haber resistencia. Siempre, en todo grupo, en toda tarea terapéutica va a haber resistencias, que más aún cuando va a estar presente en todo tipo de movimiento que implique un cambio subjetivo, un cambio de pensamiento, una transformación, un camino hacia la modificación de esas condiciones de existencia, ¿sí? Se nos presenta como lo que no elaboro, lo que está ahí impidiendo, ¿sí? Que puede generar un obstáculo. Ahí donde va a entrar lo que es Freud, donde dice que el obstáculo, que al que creerá encontrará una solución, ¿sí? Siempre en los grupos operativos va a haber resistencia y que eso va a jugar como un obstáculo, ¿sí? No puede ser que en los grupos esté todo bien, que vaya avanzando el proceso, no. Donde hay resistencia hay obstáculo y se aprende a través de eso. Él crea lo que es, bueno, le pasa de lo de la hipnosis, después pasa a las asociaciones libres para que pueda trabajar la persona, donde pueda hablar de todo, pero ¿qué pasaba? También había resistencia, no desaparecían. ¿Y qué hacía él? Trabajaba sobre esas resistencias, ¿sí? Cuando hablamos tarea en relación a grupo, debemos pensar que el mismo momento el grupo está trabajando en función de un objetivo, ¿sí? Estará allí incluida la no tarea, ¿sí? Cuando no se trabaja y están en resistencia, se refieren a no tarea. No debemos pensar que la no tarea es un fenómeno anormal, ¿sí? En modo de un cuerpo extraño que de pronto puede aparecer en la estructura grupal, ¿sí? ¿Por qué no podemos pensar que es un fenómeno anormal? ¿Por qué? Porque siempre van a estar las resistencias, ¿sí? Por eso acá dice también de que el coordinador se sienta molesto, puede sentirse molesto porque el grupo ingresa en esa zona incierta llamada no tarea cuando debiera considerar tarea y no tarea, que son dos caras del mismo fenómeno, ¿sí? Acá es fundamental. ¿Por qué? Porque la resistencia va a estar en la no tarea y la tarea es cuando yo abordo esas ansiedades, cuando yo trabajo todo lo que tiene que ver a ser consciente lo inconsciente.